nosotros generalmente trabajamos con frecuencia la transferencia de blastocistos, es decir, embriones día 5, pero muy bien comentaste al principio sobre la cantidad de pacientes que hoy en día tenemos mayores de 35, de 38, de 40 años, y indudablemente estos pacientes generalmente no producen un número de embriones altos. Entonces, pues claro, cuando solamente tenemos, digamos, el número de embriones es de 1 a 2, quizás 3, a veces las transferencias se realizan el día 2 postfecundación o el día 3 en aras de poder transferir y permitir que el útero sea la mejor incubadora y no dejarlos creciendo en el laboratorio y eventualmente que no lleguen al estado de blastocisto. Más allá de que, por supuesto, esto tiene unas indicaciones muy precisas porque uno puede finalmente permitir que los embriones crezcan a día 5 en conjunto o habiendo hablado previamente con la pareja y permitiendo que el embrión llegue a ese estado. No debemos olvidar que también si tomamos en consideración este grupo de pacientes mayor a 35, mayor a 38 años y algunas otras indicaciones, hay que considerar que hoy en día también tenemos lo que se denominan las pruebas genéticas preimplantacionales y eso, pues el estudio del embrión antes de ser colocado. No hay ninguna duda de que las tasas de implantación son dependientes en el 90% de que el embrión sea normal. Por lo tanto, el hacer el estudio genético permite optimizar los resultados. Como le digo, pues claro que tenemos indicaciones precisas para ello, pero no hay ninguna duda de que en un paciente el cual tiene después de los 40 años un embrión, entonces habría que definir si hacer el estudio preconcepcional o, es decir, preimplantatorio, quiero decir, o eventualmente colocarlo una vez crecido a día 5. Hoy en día hay mucha tendencia a hacer el estudio porque eso garantiza de alguna manera que las tasas de implantación van a ser altas, aún sea en un paciente de 40 años. Porque si el embrión es normal, indudablemente que la tasa de implantación es la óptima. ¿Es mejor, Isaac, transferir embriones durante un ciclo normal o en un ciclo con hormonas? También esa pregunta, digamos, es muy actual porque uno puede hacer las dos cosas. Si uno tiene un paciente que es regular, que tiene ciclos regulares, perfectamente uno puede optar por el ciclo espontáneo. El ciclo artificial, pues obviamente da unos márgenes de trabajo muy precisos en aquellos casos donde la paciente o el médico o la unidad tenga dificultades para transferir el día X, entonces permite de alguna forma poder alargar el tiempo en el cual se va a hacer la transferencia porque es muy dominado por las hormonas que uno está utilizando. Pero no hay ninguna duda que hoy en día uno podría decir perfectamente que las tasas son perfectamente iguales cuando se utilizan ciclos espontáneos o ciclos artificiales. Eso quiere decir que no hay ninguna diferencia en el resultado. No, no lo hay. La diferencia la va a haber si estamos asumiendo que tenemos un paciente que está bien ciclado, un paciente que hace ciclos regulares y entonces empezamos a tener esta dificultad, bien sea desde el punto de vista del laboratorio, bien sea ecográfica, o que eventualmente el paciente hace un ciclo distinto a lo que regularmente hace. Entonces, eso nos genera unas dudas en cuanto al momento en el que debemos hacer la transferencia embrionaria. ¿Existe alguna relación entre la lactancia y la transferencia de embriones congelados? Bueno, generalmente cuando nosotros vamos a trabajar en transferencia de embrión congelado, casi, yo te diría, no casi, pues en el 100% de las veces uno no trabaja con pacientes que están lactando. Generalmente cuando uno va a proceder a hacer una transferencia de embrión congelado, se supone que uno va a actualizar
al paciente, quiere decir que el paciente tiene un embrión hace 2 años, hace 3 años y se lo quiere colocar. Entonces, al momento en que se discute, pues obviamente si esa paciente parió hace año y medio o hace 8 meses, pues bueno, antes de comenzar, pues hay que establecer la terminación de la lactancia y poner al día pues todos los parámetros que usamos para poder hacer la transferencia. De todas, no cabe la menor duda de que si esa paciente fue a una cesárea en su parto anterior, generalmente recomendamos que no se hagan transferencias hasta que no pase un año mínimo para que esa cicatriz tenga, digamos, el cuidado correcto. Por supuesto que si la paciente parió, pues entonces los rangos pues se pueden acortar, pero no hay ninguna duda que lo correcto para el manejo hormonal adecuado, el paciente debe suspender, no utilizamos hacer transferencia embrionaria durante la lactancia. Doctor, ¿cuáles serían los factores que influyen en el éxito de un tratamiento de fertilidad? Sí, sí, hay muchos factores, digamos, o podríamos decir que es multifactorial. Primero, tenemos que saber que aquí hay factores que tienen que ver con el paciente, hay factores que tienen que ver con el médico, hay factores que tienen que ver con el trabajo en el laboratorio y hay factores que tienen que ver con el ambiente que está interactuando. Todo esto interactúa uno con otro. No hay ninguna duda de que un paciente, para poder entrar en un proceso de reproducción, es un paciente que debe ser orientado correctamente en cuanto a hábitos de cafeína, hábitos tabáquicos, drogas, ejercicios. Digamos, hay que ver cuál es el contexto bajo el cual este paciente llega a la consulta, si es un paciente que, digamos, tiene más de 5 años, más de 4 años trabajando, se ha hecho 8 casos, se ha hecho 4 casos, un paciente que maneja un dintel o un umbral de tensión muy particular, en el cual aquí la atención con el psicólogo y el manejo de grupo en ocasiones es muy importante. No hay que despreciar, este no es un trabajo técnico, este es un trabajo muy humano en el cual uno debe de abordar todas las áreas, porque un paciente que esté compensado en todas estas áreas que les estoy comentando, pues de alguna manera sus tasas de éxito van a ser mucho mayores. Hay un trabajo que ya tiene mucho tiempo que vale la pena comentar, pero dice que Por favor. que el paciente que se sonríe tiene mejores tasas de éxito que el paciente que no se sonríe. Entonces parece algo muy sencillo eso, pero nosotros trabajamos con pacientes generalmente muy estresados, con una tensión muy alta, y si el paciente ya viene de otra unidad, pues viene, el paciente que trabaja en reproducción es un paciente que tiene muy poca paciencia. Entonces, a veces, pues claro, quiere resultados muy rápidos y a veces los resultados no llegan a la velocidad que el paciente necesita, y eso genera una angustia que a veces se maneja en pareja, o a veces lo maneja la parte masculina, o a veces lo maneja la parte femenina, ¿no? Como bien entiendes, esto es un problema en el cual el 50% depende de cada uno, ¿no? Después viene la parte inherente, no hay que olvidar de que en la unión, en ese rapport que existe entre médico y paciente, bueno, este es un proceso donde la pareja llega, donde se ha identificado que existe un problema de fertilidad, y para eso nosotros tenemos que definir que ha existido un año de relaciones sexuales desprotegidas, y eso, después de ese año, esa pareja no se ha embarazado. Entonces entra dentro del concepto de infertilidad. Entonces, una vez que esto se ha establecido, es importante ponerle edad, porque si el paciente tiene menos de 35 años, mujer, entonces este concepto se maneja de esa manera. Pero cuando la paciente mujer tiene entre 35 y 40 años, el estudio debe hacerse a los 6 meses de relaciones. Es decir, después de estos 6 meses de relaciones desprotegidas, si no se ha embarazado, se debe hacer el estudio. Y cuando la mujer tiene 40 años o más, el estudio debe hacerse inmediato.
Entonces, eso es muy importante porque no es lo mismo que llegue una pareja con una paciente mujer que tenga 38 años o que tenga 28 años. Entonces, los tiempos para poder ir al estudio son distintos, como acabo de explicar. Entonces, abordamos lo que se denomina el plan de estudio de la pareja infértil. Y esto generalmente se realiza durante un mes. Aquí se aborda lo que es la parte hormonal femenina, se aborda también la parte anatómica, bien sea desde el punto de vista ecográfico o desde el punto de vista de histerosalpingografía, que es el estudio radiológico del útero y de las trompas. Si es necesario, se aborda la parte que tiene que ver con la histeroscopia, que es un estudio que permite entrar con una cámara dentro del útero, o eventualmente se puede hacer también el estudio de la sonografía, que es un estudio con líquido, es un poquito, digamos, si no se dispone del histeroscopio, entonces uno pues utiliza la ecografía con solución. La idea es poder entender la parte anatómica. Entonces ya usamos la parte hormonal, que generalmente se hace a principio de ciclo, día 2, día 3 del ciclo, cuando viene la menstruación. Después, posteriormente, se hacen estos estudios anatómicos, bien sea, como dije, por ecografía, que se hace regularmente, y se complementa bien sea con histerosalpingografía, que es necesario para el estudio de las trompas, y es complementario utilizar la sonografía o la histeroscopia para lo que es la parte de la cavidad uterina, ¿no? Posteriormente, pues obviamente también se insiste en la parte infecciosa femenina, y hacia la eh, final del ciclo se verifica que la paciente tenga valores hormonales que expliquen que hay ovulación o no. También hoy en día se trabaja mucho con lo que es el valor de reserva ovárica. Hoy en día se establece cuál es el pronóstico de ese paciente, bien sea por lo que se denomina hormona antimuleriana, conteo de folículos antrales, edad de la paciente, y el valor de FSH, que es la hormona folículo estimulante. Estos son 4 parámetros que nos permiten decir el pronóstico de este paciente en cuanto a reserva ovárica. Entonces, es muy importante hoy en día hablar de reserva ovárica, porque en la medida en que el paciente crece en edad, me refiero femenina, pues la cantidad de esos óvulos va a ser mermada, y la calidad de los óvulos también va a tener un efecto. Es muy importante entender que un paciente femenino después de los 38 años tiene un porcentaje muy alto de óvulos que no son normales. Entonces, estoy hablando prácticamente del 80% de los óvulos. Y ahí nosotros vamos a poder entender por qué el paciente se embaraza menos y por qué el paciente aborta más.